Buenos días. Papito, buenos días. Una preguntita. ¿Cuál es, papito? ¿Este es el camino Antigua? ¿Por acá es? ¿De dónde? ¿De Marcavalle? No, el camino Inca. ¿Este es por acá? Este es Camino Los Incas, pues. Ah, ya. Derechito. Este llega pues hasta el Cusco. Hoy en día las casas del pueblo Antigua Marcavalle podemos encontrar de esta forma. Destruido, derrumbado, sin techo. Y más o menos por acá se encuentra su plaza principal. Todo lo que están viendo a mis espaldas serían las casas del nuevo pueblo Marcavalle. Ya dejamos abajo el pueblo antiguo de Marcavalle. Parece que los huesos, los restos humanos están aquí. Vamos a ver, porque hay una casa de barro y piedra. Sí, se nota, ahí está. Ahí se puede ver la casa en forma circular. Miren, ahí se va, da vuelta por acá, ahí está. Una casa antigua. Para muchos, este lugar sigue siendo misterioso. Yo pienso que esa roca pueden... ¿O te han comentado tus abuelos que cómo alguien haya hecho así? La verdad. Han conocido así nomás ya. Sí, pues viene desde antes. Desde antes ya han visto así nomás ya los más anteriores. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a una aventura más, a un nuevo video para nuestro canal. El día de hoy vamos a explorar y conocer un pueblo que esconde algo extraño en sus montañas, en su cima, o esconde un lugar misterioso, un lugar que tiene enigma, y este lugar se encuentra por las montañas del Valle del Mantaro. Así que, como están viendo al fondo, es el Valle del Mantaro, y como verán estoy bien abrigado, ya que hemos llegado a época sequía, época helada. En la madrugada, en la mañanita, aquí hace un terrible frío. Algunos días llega hasta -2 grados. Hace frío. Al lugar, al pueblo que estamos yendo, esconde muchos sitios misteriosos y pocos conocen la historia de aquí. Buenos días. Papito, buenos días. Una preguntita. ¿Cuál es, papito? ¿Este es el camino Antigua? ¿Por acá es? ¿De dónde? ¿De Marcavalle? No, el camino Inca. ¿Este es por acá? Este es Camino Los Incas, pues. Ah, ya. Derechito. Este llega pues hasta el Cusco. De acá 1 kilómetro, 2 kilómetros. Este camino ya no, este sea carretera principal. Se ha hecho carretera, ya no es camino. Camino, claro, camino era, sino como lo han pasado máquina. Cuéntame un poquito de este camino. Antes, ¿cómo era? ¿Cómo recorrían animales? ¿Llevaban mercadería? Antes era pues todo esto, hace un caminito. Bonito, hecho, con piedras, ¿no? Madre. Acá lo han malogrado, metiendo estas Tractores. máquinas. Sí, allá se llama ese, todo esto no era así, ni árbol, no había nada, ese cerro allá. Hornopata, o sea, ahí, ¿qué cosa había antes? ¿Algo de restos? Era casi de la gente antigua, era un horno así, como horno. Esta aventura vamos a comenzar recorriendo, caminando por el camino Antigua, pre-Inca e Inca, también conocido como Japacñán. Es un red vial que se conectaba desde Cusco, desde la ciudad antigua, con los pueblos que se encuentran aquí en el Valle del Mantaro. También este camino llega hasta la costa peruana, pasando todo el Valle del Mantaro. Hoy en día, como verán, este camino Antigua se encuentra de esta forma, una carretera destruido con las maquinarias pesadas. El otro día recorrimos buen tramo desde el pueblo Ñaoimpugio en territorio Saboncavilica con la llegada hasta este pueblo Marcavalle. Algunas partes se encuentra, como les comenté, conservada, pero algunas partes ya no, completamente destruido por la naturaleza y también por los humanos. Y así estamos recorriendo el camino Antigua, pero ya no es camino, hoy en día se encuentra una carretera afirmada. Hemos llegado al antiguo pueblo llamado Marcavalle en las montañas del Valle del Mantaro. Hoy en día las casas del pueblo antiguo Marcavalle podemos encontrar de esta forma, destruido, derrumbado, sin techo, y más o menos por acá se encuentra su plaza principal del antiguo pueblo Marcavalle. Allá estaría la iglesia del pueblo y aún se encuentra
en pie. El Señor Jesús, que vamos a encontrar el camino Antigua, nos comenta que alrededor de este plaza antes había casas y podemos ver los restos todavía, que aquí fueron casas. Mira, por acá podemos ver como murallas, a ese lado también murallas, a este lado también más murallas, y por acá más o menos estaría un camino que va a otros barrios. Como están viendo, estos serían murallas del pueblo o de las casas. Y si vemos al fondo, al posterior de este lugar, podemos encontrar más casas, o sea, los restos nada más. Aquí hay una casa, más abajo hay otra casa. En realidad por acá hay más casas, solo se ven murallas, tapiales. Así sería la iglesia del pueblo antiguo Marcavalle. Hasta aquí tenemos un rótulo o un letrita, miren, más o menos me dice Iglesia Matriz de 1827. Esta iglesia es el testigo de la batalla del 9 de julio de 1882 que ha acontecido en este lugar, en las alturas del Valle del Mantaro, entre ejércitos peruanos y chilenos. En la plaza del pueblo también podemos encontrar un árbol de pino, posiblemente sea antigua, lo digo por el grosor o el tallo, miren, grueso el tallo del pino. Hasta el fondo hoy en día podemos encontrar más casas antiguas que se encuentran sin techo, derrumbada. Miren, aquí hay bastante. Por acá hay más casas y esa parte de arriba hay más casas. Nos comentaron que aquí había bastante casas alrededor de esta plaza antigua. Era pura oxia, ¿conoces? Oxia, no. La paja del campo esto. Hicho, yo conozco como hicho o Eso pajilla. Sí, en quechua de allá, claro. Chanca. Hicho le dicen, acá le dice oxia. Oxia, en quechua huanca. Huanca, Allá. exactamente. O sea, de todo esto no serán las casas. Antes, cualquier cantidad, casa por allá, por acá, Guaybalume, Guarachina, Bravo, Guata, todo tiene nombre cada lugar. parcela. Ya. Entonces acá se llama Rabona Guata, acá arriba. Ya. Ahí han venido los señores de los chilenos. Pucha, pero Cáceres la sacó la ancha, es mejor lo han correteado. Ha venido por la altura poniendo galgas. ¿Conoce galga? Galgas, no. Son tremendas piedras redondas. Galgas se ven encima. Eso lo sacó a los chilenos. Pucha, los han correteado por acá. Olvídate. Onda, las mujeres sí tenían onda. Mujeres. ¿Los hombres qué manejaban? Los hombres han colocado arriba rocas grandes, redondos, Ya. pero amarrado con soga. Ya. Entonces pues tenían bayonetas, esa vez. Y había una correntilla de allá de frente. Allí también estaba desde la esquina hasta la otra esquina, llama. Ya. Entre los chilenos, sí. Las llamas como sus orejitos paraditos, Ya. han pensado que los chilenos, acá era la hollada, hay una hollada, en ahí estaban los chilenos, ahí han pensado, pucha, que todo el ejército ya la ve cerrar los chilenos. Cuando están escapando, toca la llamada, pucha, cortaron todas las sogas grandes, pucha, tremendo, las rocas bajaban. Claro, lo han aventado toda la piedra. De la altura, acá Claro. quebrada, allá está quebrada. Si solo rodaba las piedras. Rocas grandes. Y tenían cuartel todavía. Ya habían hecho allá todo salir. Y hasta ahora tiene cuartel algo, restos, murallas. Ahora ha habido todo, no es poco a poco desapareció. Hay una cosa roja, casa roja de arriba. Ya. Todito, esa zona era de los chilenos. En la mañana del 9 de julio de 1982 le presentó una desagradable sorpresa al ejército chileno. Lograron vencerlas y apoderarse de algunos armamentos. Y ese mismo día el ejército chileno también fue atacado en otros lugares como Pucará, también como en Concepción, y así logrando la victoria del ejército peruano. Y además hoy en día se realiza la escenificación de las batallas de Marcavalle y Pucará, para ser exacto, cerca al pueblo, al distrito de Pucará. Y se van muchas personas para que puedan ver. El lugareño nos comentó que en este sitio
el ejército chileno ya había adueñado de estos terrenos. Además, tenía un cuartel y las tropas peruanas, conformadas por lugareños como mujeres, como hombres, atacaron con lanzas de piedras desde la parte de arriba. Se encargaban los varones y las mujeres se encargaban con hondas, pues desde las alturas de este lugar, desde este pueblo, rodaban piedras gigantes de ese lado, más o menos de este lado, de este cerro, también de otro lado, y así atacaban a las tropas chilenas para poder ganar la victoria. En el camino podemos encontrar murallas, posiblemente esto fue casas, podemos ver piedras gigantes, murallas gigantes, muros gigantes, como están viendo aquí. Y me parece que aquí fue como manantial o puquial. Bien, a ese lado podemos ver murallas de casa. Posiblemente también fue como puquial o manantial, pero hoy en día no hay agua. Y esta parte sería otra casa también, tapial. Y por acá también podemos ver partes de la casa como muralla. Y al fondo tenemos más murallas de piedra. Realmente, ¿qué fueron este lugar? Miren, son gigantes piedras, son murallas. Y esta parte sería como casa, pero se ve hoy en día solo tapial, solo pared. Y podemos encontrar más casas de esta forma, sin techo, sin puertas y ventana. Y por acá hay más casas, solo se puede ver los restos. Y por acá también solo murallas. Esto sería el camino Antigua, pre-Inca. Inca, como están viendo, es amplio. El camino es ancho, miren. Esta parte se ve como hay piedras en el camino. Realmente en este lugar, en este pueblo Antigua, hay bastante casas de esta forma, derrumbada, destruido. Seguramente esto ha pasado en época de batalla de Perú y Chile. Y más ese lado hay bastante casas, solo se puede ver restos. Así que sigamos caminando por el camino Antigua. Nuestros antepasados por acá recorrían, caminaban día y noche. En tiempos antiguos no existían carreteras, carros. Por acá transitaban nuestros antiguos con llamas, llevando comida, carga. Todo lo que están viendo a mis espaldas serían las casas del nuevo pueblo Marcavalle. Ya dejamos abajo el pueblo antiguo de Marcavalle y esto sería el pueblo o la plaza del pueblo de Marcavalle. Podemos ver aquí un colegio o es una escuela. Miren, ahí está, o centro educativo más o menos. Esto sería su iglesia del pueblo y esto sería el municipio de Marcavalle. Y estos serían las casas que se encuentran alrededores, en la cima de una montaña más o menos. Y más o menos por ahí estaría la carretera principal que une pues de Huancayo con Pasos. Esta callecita nos llevará a un mirador. Nos comentaba que en ese cerro hay restos antiguos. Se conoce como Hornopata. Así hemos llegado al lugar llamado Hornopata, pero no encuentro los restos. Solo hay estatuas de la batalla. Hay una figura, me parece, del encargado de esta batalla, del brujo de los Andes. Y esto sería el pueblo nuevo o Marcavalle actual. Ahí está. Está en una cima de un cerro, ese sería el cerro. Ahí está el pueblo. Y el pueblo antiguo Marcavalle está aquí abajo. Además, desde este lugar llamado Hornopatas podemos apreciar el anchuroso Valle del Mantaro. Miren, todo ese lugar es el Valle del Mantaro. Estas son las montañas del Valle del Mantaro que estamos explorando el día de hoy. Y luego vamos a subir a uno de los cerros o cima de este pueblo que esconde algo que está al frente. Allá al fondo se encuentra el bosque de piedras, que hay más o menos casas antiguas, hay cuevas antiguas que podemos encontrar huesos en gran cantidad. Ahí está también un lugar extraño, un lugar misterioso, enigma, que esconde ahí mismo en ese cerro.
De esta manera vamos a iniciar otra caminata desde ese pueblo, Marcavalle. El lugar que estamos yendo, ahí está el cerro, donde está el bosque de piedras, el lugar que hay un misterio que esconde un enigma. Para ser exacto, es una formación de rocas que se están apiladas. En realidad, quién sabe de este lugar, de estas rocas que están de uno a otro, como si fuera que alguien o una máquina pesada, algo que ha hecho o elevado estas rocas. Pero en realidad nos comentará algún lugareño, algún local, cuál es la historia de estas rocas que están apiladas. El pueblo de Marcavalle se encuentra ahí, ya dejamos lejos. Estamos subiendo todo cuesta arriba hacia la montaña, hacia la cima, y por acá encontramos una cueva. Quizás en esta cueva hay restos óseos, hay huesos. Vamos a buscarlo. Parece que acá hay una roca. Me parece que hay cemento, quién sabe. A ver. Nos comentaban que en este lugar había huesos, restos óseos. No parece. Esto es roca. Parece cemento. Y vamos a seguir buscando hasta encontrar huesitos. Todos hay rocas bastante. Por ahí también hay más rocas o piedras gigantes. La mayoría de los pueblos o poblados que se encuentran en las montañas del Valle del Mantaro se dedican a la ganadería, a la agricultura, a la cosecha. Y justo ahora nos encontramos en tiempo de cosecha. La mayoría de las personas están trabajando, están cosechando papas. Aquí en las montañas llegamos a otra cueva, pero igual no hemos encontrado huesitos. Solo de esta forma, mira. Como una casita, como un refugio cuando llueve, cuando hay tormentas. Pero no hay huesos. Así que vamos a seguir buscando en dónde estarían esos huesos. Solo que es una cueva para refugiarse. O quizás hay por acá, a ver. Por acá hay camino, parece. Igual no parece, así que estamos lejísimos. Miren, del pueblo de Marcavalle hasta el frente encontramos otra cueva. A ver, no sé si este es así o parece que está enterrado algo, porque veo tierra o piedras montonadas. Aquí hay una cueva profunda. Parece que es casa de alguien porque acá podemos ver huella. Quizás vive puma, zorro, zorrillo aquí. Sí podemos ver excremento allí. Sí. Solo se puede ver excrementos. Pero se ve profunda esta cueva. Por acá hay otra entrada. A ver, por acá debe ser. Sí. Por acá es. Quizás hay animales dentro de esta cueva, quién sabe. Pero es una cueva profunda. Estas rocas de aquí tienen diferentes formaciones o formas. Miren, como que allá tienen forma de un animal. Esta acá tiene otra forma. Parece que alguien ha dejado ahí. ¿Será una formación natural? O que alguien ha montado ese rocoso. Miren, encima de estas rocas están viendo. Esta es una roca pequeña y encima hay un rocoso gigante. Imagínense cuánto pesará ese rocoso. Parece que alguien ha montado ahí. Pero en realidad, ¿cuál sería su historia de este roco? No solo es esto, hay más adelante, hay más rocas así. Parece que los huesos, los restos humanos están aquí. Vamos a ver, porque hay una casa de barro y piedra. Sí, se nota, ahí está. Pero han guaqueado, han saqueado a la gente que ha venido acá. Miren, ahí está. Sí, podemos encontrar huesos ya. Hasta podemos ver bosta o algún animal que vive por acá. Sí. Fueron como cementerio de nuestros antepasados. Pero lo han guaqueado. Miren. Hecho de barro toda esta casita.
debajo de un rocoso, de un cerro. Esto sería, miren, son de barro de colores. Ahí está, son rocas. Y este fue la casa. Vamos a entrar un poquito, ya que es peligroso. Debe haber gases dormidos. Esta parte de acá se ve vacío. Quizás hay huesos, pero no vamos a escarbar ni tocar. Solo vamos a grabar. Esta parte también hay más huesitos. Sí, acá pueden ver huesos. Mira, ahí está el huesito. Hay como 2 huesitos. Quizás te enterramos hueso, pero no vamos a tocar nada. Allá hay excremento de animales, zorrillo de zorro quizás. Acá hay más huesitos. Miren, ahí se puede ver huesito. Y a ese lado hay más huesos. Ahí se puede ver. Por acá seguramente hay más tumbas. Vamos a seguir buscando los restos. Sí, justo hay otra tumba por acá igual, pero ya está destruido. Parece que la han destruido por completo. Miren, toda esta parte ha sido una casita. Solo se ve una parte del pared. Seguramente han huaqueado, han saqueado. A ver, podemos ver huesitos por ahí adentro. Sí hay huesos pequeños, sí hay huesos pequeños. Ahí está un huesito. Ahí está, son pequeños huesos. Esta parte. Son bien duros. Son bien recios estos paredes, estas murallas. Mira, no mueve para nada. ¿Y cómo hacían derrumbado estas tumbas de nuestros antepasados? Aquí pueden ver las rocas o las piedras de las tumbas. Vamos a dar vuelta a este cerro. Estamos por el medio del rocoso, buscando los restos óseos. Se puede ver pequeñito, pero no cantidad. Como aquí, miren, por el medio del rocoso estamos buscando huesillos o restos óseos. Quizás hay por abajo, está enterrado, hay bastante arbustos. No se puede ver, allá puede ver huesitos pequeños. Quizá más abajo hay más cuevas o así, como tumbas. Ahí hay bastantes rocosas o rocas. Pero por acá ya no hay más tumbas de nuestros antepasados que han enterrado aquí sus restos. Estamos buscando por acá, pero igual ya no hay. Por el medio del bosque de piedras. Ahorita ya comenzó a correr el viento. Ya es tarde, debe ser plan 1 de la tarde. Esas cuevas son... Hay una piedra grande. Ya. Y ahí han hecho una casita. Que son tumbas, ¿no? Porque antes le decían tíntiles, ¿no? Son tumbas, me parece que eran de este pueblo de acá. De los auquillos, abuelos de antes. Gente antigua. Gente antigua. Hay huesos también ahí. No he encontrado eso. Hay unos cuantos había. huecos. Habrán saqueado así la gente ya. Habrán sacado porque varios colegiantes venían, sacaban estos brazos grandes. ¿Huesos del brazo? De nosotros son chiquitos, grandes, casi así. Y esto, las calaveras. Sí, entonces había ahí bastante huesos. Había, pe. No solo ese es ¿cómo se llama? Tumba, el único eso, hay otro más. El único en este sector. Después hay en el frente. En el frente, te digo, ya por sector. En el trayecto hasta hemos encontrado una minita, que hay bastante piedras dispersas. Y esto sería minita. Han excavado, seguramente hay algún mineral por acá o quizás para otra cosa. Así que estamos por acá, estamos cerca de la antena donde está el lugar Enigma. Así que primero vamos a explorar por acá. Miren, encontramos una muralla o corral en pleno cerro. Miren, estamos en pleno cerro. Miren, todo se debe llegar por las montañas. Esto sería corrales, será para los animales. Hay más corrales. Así que quizás por acá hay más tumbas. Seguramente hay más tumbas en este lugar. Está para buscar. Son lugares secretos de nuestros antepasados. No es fácil encontrar. Y este lado sería otra corral, otra muralla. Y por acá seguramente fue como para que pueda, sería una puerta más o menos. Sí, se nota. Para sus animales, llamas, alpacas, vicuñas.
Este es puna, como están viendo hay bastante icho, es puna. Sobre los 4200 estamos más o menos. Todo ese lugar es puna, hay bastante icho. Quizás hay más allá casas antiguas, restos arqueológicos, pero que en un próximo podemos explorar, conocer. Por ahora estamos en el lugar enigmático. En esta parte podemos encontrar plantas de quijuar, son varias aquí, aquí hay otro, allá al frente hay más. Esta planta crece a gran altura. Estos serían las murallas del corral. Miren, se ve todavía aquí, y más arriba también hay más corrales. Y vamos a ir a ese lado de allá donde hay rocas. Vamos a explorar allá. Quizás hay más cuevas o quizás encontremos huesitos. Encontramos casa de zorrillo. Aquí hay un olor a zorrillo, se nota. Debe ser su casa aquí. Sí, parece su casa ahí al fondo. Sí parece. Vamos a retirarnos porque hay un olor a zorrillo por acá. Sí, tiene un olorcito malo. Así que sigamos nuestro camino. No queremos fastidiar al animalito de las alturas. Es olor a zorrillo. Aquí ya no huele nada, pero abajo sí huele. Debe estar durmiendo porque los zorrillos andan de noche, buscan comida. Por acá hay más cuevas, pero son pequeñas. Por acá hay cueva. A ver, son cuevitas. Son casas de zorro, zorrillo, de otros animales. Miren qué es lo que hemos encontrado. Miren ese lado, parece un arco. Esto también es un rocoso, una formación encima de una roca. Por acá hay cuevas, hay otra roca por acá, en medio de la nada. Por acá hay otra roca, por allá ya estamos en la cima. Hay pura roca, no, todo este lugar. Estamos en la cima del bosque de piedras y le voy a comentar lo que he encontrado y no lo puedo creer. En serio, miren, esto sería casas antiguas. Acá podemos ver una casota gigante, tremenda casa en forma circular. Si se notarán de este lado mejor, a ver, estos serían sus muros o el base. Hasta ahora se nota el base, miren, en forma circular. Y de acá vamos a ver, ahí se puede ver la casa en forma circular. Miren, ahí se va, da vuelta por acá, ahí está, una casa antigua. Posiblemente fue aquí como estancia, porque acá al costado nada más están los corralones para los animales y estos eran sus casas o refugios. Ahí está como prueba o muestra. Y acá al costado también hay más casas. ¡Wow! Sí, ahí está otra casa más. Estas son piedras, parte del muro, y está dando por allá, girando la muralla. No solo esto, por acá también vi, creo. No, por acá no, es a este lado. Es a este lado, sí, otro más. Pero igual se nota solo el base. Ahí está, son piedras de la casa. Esto sería, mira, ahí se puede ver clarito. Ahí va la muralla, el muro de la casa. Y por acá da vuelta, son gigantes casas. Y desde arriba podemos ver, desde acá se puede ver. ¿Se nota? Ahí está. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y hasta podemos ver acá al costado había su muralla de estas casas. Sí, viene por acá muralla. Quizás para ese lado hay más casas. Vamos a buscar en pleno viento, en pleno frío. Corre viento fuertísimo. Cómo mueven el licho, las plantas, miren las pajillas cómo mueven. Y más o menos, sí, por acá está la muralla. Esta sería muralla. Ahí está viendo la muralla de estas casas. Ahí viene. Por allá viene otra muralla. Y por acá hay más casas. No solo es esto. ¡Wow! Un pueblo antiguo encontramos. Sí, esto sería. Miren, ahí está. Ahí está, ahí está. Se nota clarito. Ahí va el muro en forma circular. Y otra casa más podemos encontrar aquí. También en forma circular. Ahí está.
Se nota, clarito se nota, ahí está. Qué maravilloso. Y al costado sería las murallas. Y acá también hay otra casa antigua en forma circular. Esto sería, están viendo, no solo esto, acá abajo hay más casas. ¡Wow! No solo eso, miren, ahí está otra casa más. Ahí, a ver, otro. Allá también hay otro. Ahora vamos a buscar. Por acá, por acá. Sí. ¡Qué maravilloso! Encontramos más casas aquí. Sí, esta es otra casa también en forma circular. Ahí está. Miren. Esto sería otra casa. Solo se nota el base nada más. Hay piedras ahí. Y para abajo quizás hay más, pero no se nota tanto. Y estos serían sus corralones, como les digo, posiblemente para sus animales. Porque este lugar ya es puna y hay terrenos de comida, como he dicho, entre otros. Esta es la muralla. Y acá encontramos esto sería otra casa también. Solo se puede ver el base de la casa. Y acá también hay otra casa. Solo se puede ver el base, que era en forma circular. Ahí está. Y para eso también hay otra casa. Sí, a ese lado hay otra casa. O sea, por acá hay bastante casas, me imagino. Porque hay más casas así, derrumbadas. Solo se nota el base nada más. Y por acá también hay más murallas. ¿De qué debería ser? Seguramente por acá había otra casa, pero han hecho una casa así, en forma cuadrada. Esto ya no es antiguo, ya son actuales. Y por acá también hay otra casa, sí. Wow, sí, esta es otra casa. Ahí está, en forma circular. A este lado sería otro lugar. Sí, hay bastante murallas por acá. O sea, hay bastante corrales. Para mí que fueron para sus animales. Esto también fue otra casa, sí. Que esto sería otra casa en forma circular. Ahí está, gigante casa. No solo esto, parece que esto también. A ver, sigamos caminando. A ver. Sí, en realidad fueron casas gigantes. Acá también podemos encontrar, mira, en forma circular solo se puede ver base. Para ese lado también se puede ver el base nada más. O sea, este lugar fue un pueblo prácticamente. Ahí está. Este es el base de la casa en forma circular. Otro, a ver. Otro. Quizás más allá hay más casas. Vamos a seguir caminando, explorando. Otra casa más. O sea, el base nada más se puede ver. Se ve clarito que este base está en forma circular. O sea, en este lugar, todo lo que están viendo, hay bastantes murallas. Fue un pueblo, prácticamente un pueblo, porque hay bastantes casas en forma circular. Y son tremendas casas. Y acá podemos ver más murallas, más corrales. Otra casa más, se puede ver solo el base también. Ahí está, en forma circular, hay bastante piedras en forma circular. Realmente hay bastante casas en este lugar en forma circular. Y hay otra casa más por acá, miren. Ahí está, solo se puede ver piedras. Y está en forma circular, que viene por allá. Y por acá también hay más casas, solo se nota el base nada más. Sí, fue otra casa también. Solo base nada más se encuentran. Qué asombroso. Por acá hay otro más cerrito. Parece que también es casa. A ver. Sí, parece casa. Ahí está. Son piedras del base. Y está viniendo por acá. Sí, también es casa. Y realmente encontramos bastante casas aquí. Esta sería otra muralla ya. Está en el piso ya. Ya no se nota. Miren, pero en ese lugar hay bastante murallas que se nota todavía.
Pero aquí ya no. Estos lugares fueron las estancias del pueblo de la cultura huanca. El día de hoy estamos al otro lado del cerro, al otro lado de la montaña del Valle del Mantaro. El otro día hemos estado al frente, que también hemos encontrado un pueblo grande. Allá se vio bastante casas, pero quién sabe, a ese lado también habrá casas, porque estoy viendo más murallas, o sea, hay más corrales ahí en ese lado. Quizás hay más casas así enterradas, que solo se nota el base en forma circular. Realmente estoy asombrado. Estos lugares fueron las estancias de nuestros antepasados en la cultura huanca. Por acá vivían en la cima de la montaña, como les decía. Wow, parece que está escondido todavía este lugar. No se nota nada. Más o menos, ¿qué era antes? ¿Estancia o pueblo era? Ha quedado así ya, pero ya más bonita, habrá estado más antes. A tiempo no sabían, ¿cómo se llama? Cuidar la arqueología. Si la comunidad hubieran cuidado desde antes. Claro, seguía. Está bacán, bonito, pero como para pasear. Lo han derrumbado, lo han tumbado, todas esas cosas. Ya prácticamente casi un poquito lo han desplomado ya. Según para ti, más o menos estancia, ¿no? Ese ha estado, una población habrá estado, pero. Sí, porque había bastante casas. Sí, hay bastante casas. Esos señales que está como tipo casita que están, esos son ya desde antes, pero ese no le tocan a nadie. Sí. Por eso está prohibido ni sembrar ni de nada, tampoco ahí. Sí, ahí tiene murallas, será para sus animales. Antes pues ellos trabajarían pura piedra. Entonces allá había casas también. Pero ahora se nota su base, o sea. Sí, nota, pero estas sus bases. Sí. Entonces otro pueblito. Desde lejos viendo yo dije, allá sí hay casas, como le dije, hay murallas, aparte seguro, pero ya no se nota nada. Ahorita está enterrado sus bases, todo el cimiento del pueblo antiguo. Por ejemplo, todo ese de acá tenían empezado a sembrar, todo está en corrales grandes, doble percado era, pues. Ya la gente vinieron con camiones y se llevaron la piedra, pasó cimiento de sus casas. Desde acá todavía llevan la piedra. Todo ese habrá estado pues un pueblito. Y también sus murallas de para sus animales. Existe, ahí está visible. Sí, se nota todavía las murallas. Estamos en lo más alto de este lugar, de este cerro, de esta montaña misteriosa que esconde algo. Por allá está el Valle del Mantaro. Y por acá está más o menos el pueblo antiguo de la cultura huanca, estancia, los corrales también. Todo este lugar es el bosque de piedras. Y giramos, podemos ver muchas montañas. Podemos ver, miren, montañas por allá, por acá montañas. Prácticamente puras montañas nada más. Podemos ver en otras palabras el horizonte. Aquí el viento sopla fuertísimo, ya que es tarde, plan 2 de la tarde. Mis manos ya no siento nada, pero en la noche, en la madrugada, en la tarde, aquí es un terrible. Sigamos girando. Miren, pura montaña se puede ver. Todo este lugar que están viendo son corrales. Se puede ver piedras que aún queda todavía. Seguramente por acá eran, digamos, su espacio o campo para los animales. Allá también podemos ver, corrales. Quizás en ese lado hay casas antiguas en forma circular, pero acá no se puede notar. Así hemos llegado a nuestro objetivo, a nuestra meta del día de hoy, al lugar misterioso que se encuentra aquí. Y como se podría apreciar hoy en día, miren, esta roca está montado, miren, encima de 2 piedras o 2 rocas. Pero la pregunta es, ¿quién habrá montado o apilado esta piedra gigante? Realmente es un rocoso. Miren, yo los pongo unos 10 toneladas o más quizás, porque es un rocoso gigante. Es grande. Y al costado también hay 2 rocas, también gigante. Pero esta roca, ¿cómo apareció ahí arriba de estas rocas? Además, miren, podemos ver como una puerta. Le dicen a este lugar Portada del Sol, pero realmente, ¿cuál sería el nombre? Mira, vamos a cruzar para que vean. Así es como un camino hacia el otro mundo, hacia el otro lado. Y por acá, dentro de esta roca, hay gente que viene a hacer ofrenda, a pagar por brujerías, a dejar basura, bueno, en medio de la naturaleza. Hay bastante de estos tipos de basura. Miren, no solo acá, alrededor de esta formación hay bastante basura. Enterrado a ese lado también, miren, bastante basura realmente. Así que cruzamos al otro lugar, al otro mundo, digamos. Igual se puede ver el arco. Es como un arco.
Ahí está, gigante piedra. ¿Quién habrá puesto ahí esa piedra? ¿Quién habrá apilado? Pues naturalmente, esa es la pregunta. Miren, yo soy pequeñito en este lado. Es un rocoso, miren. En varias oportunidades venimos a este lugar a conocer esta maravilla. Para mí sería una formación geológica, una formación natural. Con el pasar de años se ha formado. No solo cientos, son miles y miles, quizás millones de años. Y se han formado por la erosión del viento. Y por el medio está pasando un caminito y llega al otro lado. Para muchos este lugar sigue siendo misterioso, enigma, algo extraño, por la formación, por estas rocas que se encuentran de esta forma, apiladas, como si fuera o alguna máquina haya montado estos 3 piedras gigantes aquí. Uno que está arriba, una piedra gigante. Ahora notarán, ya que estoy debajo de estas piedras, soy digamos, un objeto pequeñísimo, pero miren arriba. Es un rocoso realmente. Además, a esta maravilla pocos conocen aquí en el Valle del Mantaro. Como les digo, un lugar misterioso. Pocas personas llegan hasta acá para que puedan conocer. Esta formación quizás fue la puerta principal de nuestros antepasados. Pues aquí se encuentra bastante murallas. Ahí está, muralla y muralla. Pues no tengo el dato exacto de este lugar. Y además no hay estudios de este lugar, de este portada, de este gigantes rocas. Y tampoco de estas murallas, de estos corralones que se encuentran en la cima de la montaña, no solo acá, al frente, también las casas que están al otro lado, casas antiguas en forma circular. No hay estudios, o sea, no han investigado, no han llegado a este lugar. Hasta allá podemos ver una lagunita. En tiempo de lluvia, ahí empoza bastante agua, pero ahora como es sequía, hay helada, hay un poquito de agua. Además, por acá hay manantiales, ya hemos estado viendo. Hay puquiales. Tú me dijiste antes cómo conocía el arco, o sea, ¿dónde están las rocas? Chacarume. Chacarume decían antes. ¿Qué significa más o menos chacarume? Un puente, un puente. Puente de piedra. Puente de piedra, chacarume. Hoy en día le llaman portada del sol. Para ti, ¿qué crees? ¿Que fue natural o alguien ha hecho ese montaje de piedra? ¿Alguien ha apilado esa piedra que es pesante? En realidad, ¿cuánto pesará esa roca? Yo pienso que esa roca pueden... ¿O te han comentado tus abuelos que cómo alguien haya hecho así? Han conocido así nomás ya. Sí, pues viene desde antes. Desde antes ya han visto así nomás ya los más anteriores también, porque nadie se ha visto, sino conforme que está así nomás esa piedra han visto. Sí, pues porque esas rocas son pesantes para levantar. Iban a hacer, creo, una puerta, parece, no parece, que hay una muralla por ahí abajo. Quizás habrá tenido la gente antigua de acá su puerta ahí principal. ¿Quién sabe? Pero no hay una investigación, ¿no?, profunda.